10:27 horas de este martes 13 de septiembre del 2016. No te cases ni te embarques. Y acá estamos, embarcados en este programa número... Sí, dije bien, 27. Del aire es libre aquí en FM Boedo. A Margarita la hemos despedido con un saludo. Chao, Margarita, chao. Margarita se tenía que ir a trabajar. Si usted dice martes 11 de la noche trabajando, Margarita es así, deshoja la vida. Nosotros ya estamos listos para nuestra segunda entrevista del día de la fecha con Julia Cosani, a quien damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Que vamos a estar charlando sobre la acción titulada Que tu cabeza vuele entre manos. Me gusta el título. Qué Ya bueno. el título me gusta. Es interesante, sugestivo. Es sugestivo. ¿Y de qué manera vuela? Antes de contar un poquito de qué va. Vuela entre tijeras. Vuela entre tijeras. ¿Por qué? Porque yo quiero que me vayas corrigiendo. ¿Sí? No. Dale, sí. Soy una corregime. docente, pero no corregidora. Está bien, pero las notas las pone, ¿no? No, yo soy Yo muy de bien, arte. de arte. El arte no pone notas. Julia Cosani está en la casa del Bicentenario, decíamos bien. En Casa Tomada. Casa tomada. Sí. Bien. No, Casa del Bicentenario era otra cosa en su momento. Ahora Hoy es casa tomada. está tomada por artistas, sí. Tomada por artistas, entre ellos estás vos. Entre ellos estoy yo, sí. Haciendo, podríamos decir... Estoy haciendo hace 2 semanas, o una semana y pico. A mí sufrí una especie de desalojo y tuve que llegar a la esquina de Riobamba y Marcelo T. Alvear con un flete, con un montón de cajas, muebles, todas las cosas que yo tenía en este otro lugar. Y bueno, llegué ahí, un poco había avisado, algunos, otros cayeron en ese momento en esa esquina. Y conté un poco la situación en que estaba en medio de esta situación crítica ya del país. Bueno, además de eso, yo contaba un poco qué era todo ese material que tenía ahí, ¿no? Yo tenía un montón de material, cajas y muebles que eran de una peluquería que yo vengo armando hace un tiempo, donde sucede esto, donde que las cabezas vuelan entre manos y tijeras. Y bueno, y en esas cajas, además de haber material de peluquería y eso, hay un montón de material que yo encontré en una casa que tuvimos que vaciar, que era de mi abuela. Y ella, junto a mi abuelo, a mi viejo y mi tío y otra gente, más o menos desde el 69 hasta el 75, justamente hasta ese año, vivieron de producir pestañas de pelo natural. Me jodés. ¿No? Sí, vivían de eso y las producían desde el primer paso hasta el último, una producción muy casera, pero que quedaba en un producto maravilloso, que se lo vendían a las grandes vedettes del teatro de esa época y a las actrices de televisión. ¿Y en qué momento encontrás esto vos? Yo encuentro eso en un episodio bastante doloroso, podríamos decir, que es el vaciamiento, digamos, de la casa donde vivía mi abuela, porque ella ya estaba enferma y tuvo que ir a vivir a otro espacio, y me encuentro con cantidad y cantidad de cajas llenas de frasquitos, de cositas, de tubitos, bueno, de un montón. Todas esas cosas que guardan las abuelas. Todas esas cosas, sí. Con extrañas igual, ¿no? Porque eran como... Varía el contenido. O sea, no era el pañuelito bordado de la abuelita. Ni una colección de pimenteros. No, sino que eran tubitos con pestañas de pelo enrolladas, ¿no? O matrices de cómo hacer una caja, pero hecha con gomitas o tiritas, o papeles de biblioratos cortados en pedacitos, porque era con eso con que envolvían las pestañas y después las metían en el horno para que eso esté. Bueno, un montón de cosas muy extrañas pero maravillosas para mí, que bueno, que con eso vengo trabajando hace varios años, pero con la idea de hacer cosas que
se puedan compartir con los demás, ¿no? Porque en general uno con esos materiales tiende, un poco me hacía acordar escuchándolas desde afuera ustedes, esto de ¿no? O de las fotografías o de los objetos, como tienden a una cosa de la melancolía o del pasado, y la reconstrucción de eso es muy extraña a veces individualmente, ¿no? Y en general no es muy constructiva. Entonces la problemática era cómo convertir todo eso en algo que se pueda compartir y potenciar con los demás. Exactamente, ¿no? porque hasta el momento estamos con los objetos Sí. recuperados, estamos en una exposición, podríamos decir. O sea, ustedes van a preguntar qué estamos diciendo, que Julia Cosani está haciendo una exposición de pestañas de pelo Claro. natural. No. No. Vamos a la segunda parte. Exacto. La segunda parte es que en algún momento de este proceso pasó, en vez de tratar de seguir buscando pelo, que era un poco con lo que me encontré, y decir, bueno, a ver dónde sigo consiguiendo esto para seguir construyendo los objetos que hacemos los artistas visuales, siempre tan objetuales, bueno, empecé a conocer, a ir a las peluquerías del barrio, a pedirle a los peluqueros si me juntaban ese pelo que ellos tiran. ¿Y vos ya tenías claro el objetivo de lo que estabas haciendo? No, el objetivo era como empezar a hacer objetos con eso, que era una especie de catarsis sobre la vida, pequeña historia que tiene cada uno, ¿no? Que en realidad es como las grandes como discusiones que uno se hace, ¿no? Que en general, yo además de tener mi obra, en general produzco mucho con otros, con colectivos y en relación a temáticas que nos interesan a todos. Ujú. Pero también tengo esta partecita donde hago cosas más individuales. Individuales. ¿no? Que Con suena mucha tan relación feo. No, pero con mucha O tan relación. contradictorio con otras cosas. Y quizás el gran trabajo y la gran problemática es cómo poder unificar esas dos cosas, ¿no? Lo familiar con lo más social. Sí, o como realmente la historia nuestra, ¿no? Lo personal es político, podríamos decir, una frase muy trillada, cómo poder hacer ese encastre, digamos. Bueno, en esas disputas que uno tiene en la cabeza, y en el hacer también, surgió en principio, decir, este pelo o este material con que yo hago mi producción, puedo conseguirla yo directamente y con la gente con que estoy y que me interesa estar. Ujú. Y además ahí rescaté esta actividad que tenía mi abuela, que era esto de la peluquería, no de ser peluquera, que ella casi nunca tuvo ella una peluquería, sino que ella o iba a casas de amigos, de amigas a cortarle o venían, ¿no?, a la casa de ella, y era ese el lugar de encuentro y donde sucedían un montón de cosas y charlaban de la vida, de la no vida, entonces me planteé hacer eso, armé la peluquería con todos estos objetos que yo tengo y empecé yo a cortar el pelo a mis amigos, a conocidos, para empezar a encontrar este material y a la vez empezar como a crear un material que tiene que ver con otra cosa, que no es objetual y que tiene que ver con los vínculos, como poder crear lugares, situaciones, ámbitos que nos ayuden a poder vincularnos, ¿no?, y a intercambiar distintas cosas. Y ahí estaba pensando yo en qué momento Sí. es que cortar el pelo Sí. se vuelve en el hecho artístico. O sea, cuando decís vos, con esto vamos a hacer algo más, lo vamos a hacer público, por llamarlo de alguna manera. Sí, y ahí- Claro. Perdón, Sí, pero sí. ahí es cuando para mí como que esta catarsis, ¿no? Todo el mundo, se nos murió nuestra abuela, tuvimos que entrar a esa casa y empezar a sacar cajas y cajas Sin y no duda. entender de dónde salían esas cosas, y caja y caja y caja y caja y cosas y todo guardado, y decir, bueno, ¿qué hago con esto, no? Y ahí es cuando se supera la catarsis individual y empieza lo colectivo y no hay un conflicto entre como que yo también hago esto, no, vos haces esto para después poder hacer lo otro también. Exacto. Porque también da origen, yo estuve en la muestra, en la inauguración, no sé, en el flete, yo estuve en la mudanza.
y no está o sea, no es la abuela de Julia, o sea, ya después de gracias a la catarsis individual, digamos, del artista, si se puede decir así, es que se regenera otras cosas y se generan otras cosas y se comparten y todo se resignifica. Como que ahí está la riqueza y la construcción. Claro. Quizás para que se entienda más, puedo empezar como un relato muy chiquitito Por sobre favor. cómo fue esta última acción que mi idea fue como expandirla un poco más. Cronológicamente es esto, ¿no? Yo encuentro esto, empiezo a producir objetos con este material, decido en un momento conseguir el material y por eso yo misma, y por eso empiezo a cortar el pelo y armar como un espacio más colectivo a raíz de esto. Pero el espacio lo sigo armando yo, sigo decidiendo yo dónde están los objetos, cómo, de qué forma. O sea, sigue estando el otro, pero el otro un poco, una palabra terrible, como decir, a merced de lo que yo decida hacer, ¿no? Seguro. O cómo yo lo decida poner. La potestad del artista. Exacto. Entonces, la idea era cómo empezar a meter efectivamente un poco lo que hablaban hoy temprano, cómo uno puede empezar a construir herramientas, ¿no? Con las que uno ya tiene para activar o ayudar a activar, porque si no queda medio de Dios ahí, ¿no? O al menos comunicar algo. Comunicar algo que ayude a activar la potencia creadora o también de vincularse que tenemos todos, Uh-huh. ¿no? Entonces, lo que pasó el otro día fue que yo llegué con todo este material, en toda esta situación, hice un pequeño relato ahí en la calle de por qué estaba con todo esto y que efectivamente a mí me habían comunicado que a media cuadra nosotros teníamos un espacio donde podíamos volver a ocupar para reconstruir este lugar de la peluquería para poder seguir viviendo, más en esta situación que hay hoy. Yo tengo que seguir trabajando, entonces invitaba a todos a que me ayuden a rearmar la peluquería nuevamente y a ver si es posible reactivar esa producción de pestañas de pelo natural, donde durante muchos años hubo gente que vivió, así que quizás es posible nuevamente volver a reactivarla para poder vivir de eso, ¿no? Entonces, con todas estas pistas que tenemos ahí, todas esas herramientas, a ver cómo poder hacer eso nuevamente. Así que los que quisieron ayudaron a entrar todas esas cajas y muebles que había. Yo tenía a disposición unos planos que me habían acercado unos amigos que también están tomando ahí ese lugar. Así que teníamos planos de cómo poder entrar y irrumpir en ese espacio. Pudimos entrar y la propuesta fue que con todo eso que había, la gente que estaba decida una parte en qué lugar podíamos armar la peluquería, cómo la querían armar y que se arme, digamos. Conseguimos pintura ahí, también se pintó el lugar, decidieron cómo hicieron unas cosas extrañísimas, un diseño de una peluquería que mi abuela si se levanta... Yo estaba en la comisión de recepción, así que con la pintura no tengo nada Se armó que ver. una sala de espera y se armó en una mesa que había un grupete que lo que hizo es reabrir esas cajas con todo ese material y paso a paso tratar de dejar instructivos de cómo se pueden volver a hacer esas pestañas de pelo natural. También ¿En esa comisión quién estaba? en esa comisión estaba mi viejo, Tu papá. además, que no sé, se le activó algo ahí donde se puso a la cabeza de poder tratar de recordar. Se ve que su cabeza empezó ahí a vibrar entre las manos también, Uh-huh. empezó a recordar cómo era esa producción y a dar algunas pistas. Bueno, también se hizo una bandera porque es muy probable que haya, amenazas de desalojo en ese espacio. Bueno, y ahí estamos. ¿Y viendo a qué qué hora pasa. atiende, Julia, usted? En principio voy a estar el sábado que viene, ya estuve este sábado cortando el pelo a los cabello. que necesiten. Bueno, y también proponiendo algunas otras cosas. ¿Y qué experiencia tiene el Kebachi? ¿Qué experiencia? Eso habrá que preguntarle a cada uno, yo no lo puedo.
Pero Han pasado cosas muy voy interesantes. yo, ¿y qué pasa? Me siento, me corto el pelo. Te sentás, te corto el pelo, charlamos ¿Qué pasa un con mi poco de pelo? diferentes... Y tu pelo lo guardamos, porque seguramente en algo se va a transformar. Próximamente. Sí, próximamente. ¿Y queda mi nombre? Queda tu nombre, vos lo podés etiquetar, podés poner la fecha, todo. Y en algún momento en otra cosa se va a transformar. Bien. ¿Y hay posibilidad de aprender a producir pestañas también? Seguramente sí, va a haber, estamos ahí con la gente que estuvo el otro día, estamos ahí revisando a ver si queremos activar esa producción o no, pero bueno, paso a paso es. ¿Usted fue ahí, Camila? Yo ¿Qué fui. fue? ¿Qué? Porque Yo me quedé fui. con la experiencia, quiero preguntarle a alguien qué fue entonces. Sí, yo fui, pero yo estuve en el proceso de mudanza, todavía no fui partícipe de ninguna cortada. Bueno, sí, en los primeros, cuando la cabeza volaba en una mano, ¿no? en una mano, no entre varias. Así que habrá que ir. Pero tuviste, o sea, hubo diferente público que se cortó el pelo. Había como diferencia entre la gente del lugar. como Sí, que sí, también el sábado pasado se cortó el pelo María, que es una mujer que ayuda a que la casa esté en mejores condiciones. Laura también, que bueno, que sí, pasaron muchísimas cosas interesantes, charlamos de qué cosas producía su familia, de los hermanos albañiles, de que ellas también han aprendido a hacer cosas de albañilería, dejaron ahí algunas pistas sobre qué cosas les gusta producir a ellas. Marina Echegoyen, por ejemplo, desde 11 nos dice que la mesa de su abuela está en la obra. Es verdad, ahí está. Otra experiencia más. Sí, es una peluquería que está, un espacio que está armado con muchas cosas de amigos, ¿no? Y hay imágenes también, ¿o no? Hay imágenes Dibujos, imágenes. ahí puestas. Sí. No No hay nada. Sí, hay un montón de cosas. No hay imágenes y no No hay hay dibujos. imágenes, no hay hay una imágenes, nada de peluquería. dibujos, nada Hay una de peluquería entera llena de pelo que armó la gente a su piacere. Hay una bandera maravillosa que hizo la gente también para poder permanecer en ese espacio, y hay una mesa donde se está armando distintos procesos productivos. Hay un registro que hizo la gente ese día de cómo hacer las pestañas de pelo natural, y se van sumando registros escritos de otras producciones. Por ejemplo, María dejó unas pistas de cómo ella teje. Ujú. Laura dejó unas pistas de cómo ella hace su trabajo de recepcionista. Todos de alguna Otras- manera atraviesan ese camino entre pasado, presente y futuro. Exacto. Incierto y anónimo. O dejan Ponele. también dejan su nombre en producción. En Digo, el, o sea, esta Claro. producción es de tal persona. en el escrito. Sí. En el escrito vamos a hacer como un melange, porque también han dejado Linda parte de palabra, su melange. cuerpo, que es su cuerpo, es Su el pelo, pelo. ¿no? Sí. Sí. Menos mal que es el pelo, ¿no? Sí. Hasta uñas llegábamos. Dedos en formol Si no, tiene, ya en estaba. realidad. No. Si no, ya estábamos en niveles de denuncia. Y quiero preguntarte, por último, Chan. pensando en el arte, ¿cómo se hay mucha articulación, me parece, entre la representación y la presentación aquí? O sea, estoy pensando en esta cuestión de que no hablamos de una muestra, sino que hablamos de un acto en sí mismo. Sí, es un acto de eso. Estamos tomando un montón de artistas esa casa, y yo lo tomé el sábado 3. ¿Y lo vas a volver a tomar cuándo? No, está tomado, digamos. ¿Vos Yo por cuándo vas a ahora, estar otra vez? el sábado que viene. ¿Sábado que viene? ¿En qué Sábado horario? que viene en general atiendo de 5 a 8. Sí, ese va a ser el horario de atención por ahora. De 5 a 8. De 5 a 8, así que el que quiera, el que necesite El que quiera vivir la experiencia. y esté dispuesto a dejar, yo siempre digo, ¿Dirección quiere con pasar? un centímetro de tu cabello, es valioso para esta experiencia. Muy así bien. que hay que ir sin miedo. Sábado, entonces, De de 17 17 a 20. a 20 horas. Yo Pueden me lo ir. anoto porque, como ves, necesito un Sí, recorte sí. de cabello. Pueden ir Dirección. antes, hay un montón de cosas maravillosas que están sucediendo. Podemos ir, por ahí. ejemplo, podemos ir a las 14 horas.
13 horas hacer una visita del alrededor. Larga. Y a las 17, bueno, vamos a las 16, una hora, ¿está bien? Y a las 17 llega Julia, tijera en mano. Tenés que hacer fila acá, o anda temprano, Por porque eso se vamos a las junta la 13. gente. Bien. Hasta las 14 vemos y de 14 a 17 hacemos cola. Comemos algo. Comemos Dale, algo, dale. muy bien. Dirección. Tomamos unos mates. Riobamba y Marcelo T. Alvear por Riobamba. No me acuerdo. Sobre el Riobamba número. y Marcelo T. de Sí. Alvear. Muy bien, yo creo que lo van a encontrar porque hay... Sí, además se nota que está tomada la casa, dice casa tomada por artistas. Tiene... Muy bien. Julia Cosani, a quien le agradecemos su visita, nos ha hecho volar un poco nuestra cabeza entre manos y ahora en el aire, ya puestos. Agradecemos que haya pasado por aquí. Bueno, gracias a usted. Y si quieren conocer más de esta obra, de esta acción, Córtense el cabello. córtense el cabello el sábado a partir de las 17 horas, ¿sí? En Riobamba y Marcelo T. de Alvear, en lo que ustedes crean que está tomado. Si entiendes que en un sueño no hay pecado, tú sabes que luchando se puede hacer. Si entiendes que tan solo fue un día malo, vos sabes que mañana te esperan bien. Cuando llega el dulce encuentro, se me entibia el corazón y empieza a brillar. Hoy te quiero llevar al otro lado y encontrar nuestras almas en ese lugar. Perdidos que sin camino vamos, siempre mucho más lejos queremos llegar, y noches sin paz, sol y final. Cuando llega el dulce encuentro, se me entibia el corazón y empieza a brillar. Ya lo veo otra vez y no puedo entender tanta magia y no estar en el cielo. Ya no quiero nada más y me vuelvo otra vez y no puedo entender tanta magia y no estar en el cielo. Ya no quiero nada más. Hoy te quiero llevar al otro lado y encontrar nuestras almas en este